¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este capítulo de Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En esta oportunidad vamos a hablar de varios temas que estoy seguro a usted le van a interesar. Vamos, entre otras cosas, a hacer referencia, por ejemplo, a esos temores que puede sentir un emprendedor en la vida, en lo cotidiano. Y también vamos a hablar más adelante con un segundo invitado, muy especial por cierto, sobre el tema del fitness financiero. Así que la invitación para que se quede junto a nosotros, porque no lo olvide, además hacemos un repaso de los temas económicos más importantes de la semana. Para mí es un gusto, es un verdadero honor saludar a Rodrigo Ayo. Él es muy conocido en el foro de los psicólogos. Él ha participado en distintas entrevistas en varios medios de comunicación. Es palabra entendida en este tema al cual vamos a hacer referencia. Rodrigo, un gusto saludarte. Voy a ir con una primera pregunta hacia ti. Fíjate que en nuestro país tenemos que emprender, porque si no emprendemos, no hacemos empresa, bueno, definitivamente no podremos tener un sustento para nuestra vida. Pero ese primer paso para dar para un emprendimiento siempre es difícil y muchas personas tienen temor, miedo a arriesgar. Así que, ¿cómo combatir ese miedo y temor para dar ese primer paso? Saludarte nuevamente con mucho gusto, Rodrigo. Jaime, un gusto poder estar aquí en tu programa. Creo que es un tema fascinante, esto del emprendimiento que está inclusive tan de moda, seguramente porque los tiempos no son fáciles y ahí viene definitivamente muchos retos, desafíos, pero también problemas. De repente cuando pensamos, me mencionaste el tema de miedos, se me veía, al ratito dije, ¿qué miedos puede tener un emprendedor para emprender? Y creo que no solamente estamos hablando de un miedo a equivocarse, no solamente a un miedo a cometer errores, no un miedo al fracaso, sino que también podemos imaginarnos otros miedos, si me permites, Jaime, mencionar algunos, como por ejemplo la incertidumbre, la falta de recursos financieros, el rechazo o la crítica o la burla de los otros, no estar a la altura de las expectativas del mismo reto que se plantea. Y hasta podíamos imaginarnos un montón de miedos que finalmente voy a mencionar para terminar esta lista, uno que hasta parece paradójico. A veces tenemos miedo no solamente al fracaso, que parecería medio obvio, ¿no? ¿Quién quiere fracasar? Pero también hay un miedo al éxito. Y de repente podríamos hacer la misma pregunta y quizás requiere la misma honestidad. ¿Quién quiere tener éxito? Levante la mano, porque creo que si tenemos éxito de por ahí vamos a sentir que no estamos a la altura de la situación, de que, bueno, creo que va a haber muchos pensamientos e ideas equivocadas que no van a facilitar ese crecimiento y ese poder estar realmente a la altura de la situación. Ahora, muchos consideran que el miedo es un temor, es una barrera para desarrollar alguna actividad, una actividad empresarial, por ejemplo, pero puede ser un buen motor. Es decir, si yo tengo miedo a quedarme o llegar a fin de mes sin recursos, sin dinero, ese miedo puede ser más fuerte que el miedo a emprender. Sí, definitivamente. Yo creo que a veces los miedos nos pueden paralizar, ¿cierto? Ese es el grave problema. Y en todo caso, creo que más bien el miedo, ojalá que permitamos que el miedo juegue en nuestro equipo. Yo lo insisto, lo digo muchas veces, que juegue en nuestro equipo y no más bien en el equipo contrario. Es decir, que más que esquivarlo, evitarlo, es más bien poder integrarlo. ¿Qué significa integrarlo? No rechazarlo, sino que más bien ese miedo nos pueda servir para en todo caso ser prudentes. Y yo creo que esa palabra prudencia también está y es muy importante cuando vamos a emprender un nuevo desafío, ¿no? A ver, ya, no te dejes llevar por las emociones, por tus fantasías,
de repente los hombres especialmente tenemos una actitud diferente, ¿no? A veces somos muy voladores y de repente hay una quizá esposa o novia o amiga que es como si nos agarrara del pie, a ver, no te ves tan arriba y ¡pum! Te pone ahí sobre el piso. Y creo que más bien desde ahí también tenemos que ver las cosas. A ver, vamos a ser un poco calculadores si quieres. Es decir, el medir los riesgos puede atenuar ese temor. Habría que pensar de esa manera, reducir, calcular, fijarse hasta qué punto puedo llegar y no fracasar. ¿Se puede medir de esa manera también? Porque, bueno, estamos hablando de emprendimientos económicos, hacer empresa, pero esto también se desarrolla en cualquier ámbito de la cotidianeidad, ¿no es cierto? Definitivamente cualquier tarea que podamos hacer y seguramente quizá un emprendimiento también requerirá mayor agudeza de toda esta sensibilidad. Entonces, si podemos hacer cálculos, sí, creo que debemos hacerlos. Exactamente, las personas dedicadas a hacer un negocio mínimo harán pues un estudio de mercado y otras herramientas que tendrán económicas para poder reducir la probabilidad del fracaso. Aquí hay que marcar, me fascina la diferencia entre posible y probable. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre posible y probable, querido Jaime? A ver, yo te hago una pregunta también que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? El temor al fracaso puede ser muy fuerte en algunas personas, ¿no es así? Pero eso también puede venir de nuestros pensamientos. Entonces, a la hora de emprender, de hacer negocios, por ejemplo, nuestros pensamientos pueden jugar en contra. Definitivamente, ¿no? Además, ¿pensamientos de qué? Pensamientos de nosotros, principalmente que ante un desafío tan interesante como el de emprender, no sea una cosa grande o no creo que sea igualmente pequeña, pero una tiendita, tu negocio, tu ventita en la esquina, yo creo que requiere ahí también por lo menos el saber que tú puedes, es decir, tener una visión realista de quién eres y de qué puedes realmente, de qué eres capaz de hacer, ¿no? Entonces nuestros pensamientos a veces juegan en contra de nosotros mismos. De tal manera que, como sostiene la psicología cognitiva, nuestras emociones provienen de nuestros pensamientos. Así que en esta lógica, por lo menos sería vital que puedan ir alineados: cabeza, corazón y pies. Se trata también entonces, digamos, de contrastar esos mitos o esas verdades que tenemos, es decir, por ejemplo, no desde una visión positiva, yo soy profesional, tengo conocimiento, tengo capacidades, voy a emprender, pero también contrastar esos temores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me podría pasar si no llego acá? Bueno, siempre hay que dar un primer paso, o si no voy a tener clientela, por ejemplo, hay que probar, hay que intentar. ¿Qué probabilidades tengo de fracaso? Es decir, contrastar todas estas realidades, mitos y verdades. Definitivamente, cuántas ideas erradas, y esos son los mitos, ¿no? A veces nos tienen nos saboteamos con ideas. De por ahí inclusive voy a empezar el negocio y yo ya tengo de entrada miedo de que me vaya mal. A ver, creo que más que eliminar ese pensamiento es tratar de ver de dónde viene ese pensamiento y más bien si puedes sacar alguna lección importante de ese pensamiento. Pero muchas veces jugamos, podría suceder a perder, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos sentimos a la altura de lo que realmente requiere la situación. Y ahí estamos atrapados en nuestras propias ideas, de nosotros, de lo que somos capaces de hacer, inclusive, ¿por qué no?, de los demás, del mundo en que nos rodea. Hay un autor que habla sobre la tiranía de los tengos. Me fascina ese término de la tiranía de los tengos porque
él plantea que generalmente hay tres dimensiones de la tiranía de los tengo. Los tengo que tengo que hacer yo, los tengo son las expectativas que tengo de los demás, y los tengo además de una tercera dimensión que tiene que ver con el mundo. El mundo tiene que ser fantástico porque yo rezo mucho, qué sé yo, son ideas equivocadas. Yo tengo que ser el mejor porque mi mamá me lo decía cuando era niño, pero son estupideces. Yo tengo que, según mi tía, que destacarme más que mis primos. Entonces a veces esa tiranía de los tengo nos lleva a hacer las cosas no con el deseo de hacerlo, sino más bien con cierta imposición, desde un necesito hacer, tengo que hacer. Y yo, personalmente soy partidario, tengo una frase, ¿puedo decir una palabrita medio incómoda en televisión, Jaime? Adelante, por favor. Pero yo siempre digo que los tengo se dicen con cara de culo, ¿no? Claro que sí, porque además esa palabra que acabas de manifestar está dentro de nuestro diccionario, así que no habría por qué, digamos, sonrojarnos a decir todo aquello. Además, fíjate, si yo tengo que hacer un negocio, tengo que tener esta entrevista con el Jaime, tengo que ir a trabajar el lunes, todo tengo, se dice con cara de esa palabra que está en el diccionario sí, de la Real Academia Española. A ver, Rodrigo, el entorno que tenemos va a influir en nosotros, debería influir, o yo debo ser incoluble, estar firme, decir, no, yo voy a emprender, pero siempre hay, ¿no es cierto? Cuidado, fracases, no, te va a ir bien, no, voy a fracasar. ¿Cómo hacemos con nuestro entorno? ¿Cómo lidiar con aquello a la hora de hacer emprendimientos, negocios? Como tú dices, colocar una pequeña tiendita. Vamos a poner desde una pequeña tiendita, ¿no? Pero ¿cómo lidiar? Bueno, pensaremos que el entorno, yo creo que te puede jalar a un lado, pero también al otro. No solamente son los hates que vas a tener hasta tu vecino que vive en el piso de abajo de por ahí, que dices, no, pues que vas a te bien en la tienda que vas a abrir, no, son sonceras, no ves que en este barrio no existe nadie, ¿quién va a venir a tu tienda a comprar Coca-Cola? No sé, digamos una cosa así. Bueno, tu hate está a veces muy cerca de ti, ¿no? Estoy hablando de haters, no solamente virtuales, ¿no? Pero también hay otras personas y creo que ahí está también los grandes emprendedores también se relacionan y se vinculan con grandes personas que van a, pensaremos esto, influir, dudo determinar, pero sí influir, ¿no? Sí influir, tener una influencia positiva en nosotros de tal manera que buenas relaciones nos van a más bien animar, alentar, fortalecer, dar seguridad, pero las malas influencias van a ser todo lo contrario. Así que nuestro entorno importa, sí importa, pero ojalá que, bueno, otro tema es cómo manejamos esa crítica o esa opinión desfavorable de aquella persona malintencionada que simplemente hasta le da envidia que abres tu tiendita en la esquina. Seguro que sí. Seguro que sí. Rodrigo, bueno, nos ha hecho referencia a los haters, no son los odiadores, viene de hate, odiar, algo así en inglés. Pero ya para ir redondeando esta entrevista, Rodrigo, hay una frase, una expresión célebre también dentro de la psicología, ¿no? Si yo cambio, cambia el mundo. Es decir, si yo quiero, voy a cambiar mi realidad y voy a cambiar mi mundo. ¿Es así? Definitivamente. Pero recordemos también la palabra de Víctor Frank, él decía, ¿no? Cuando las cosas no cambian, que cambia nuestra actitud y eso cambia el mundo también, ¿no? A veces hay que cambiar esa realidad, el problema, ya lo decía algo así Epicteto, ¿no? 300 años antes de Cristo, no son las cosas que nos suceden las que en realidad complican nuestra existencia, sino más bien ese diálogo, esa forma de cómo representamos las cosas que nos suceden. O sea, no hay una línea tan directa entre estímulo y respuesta, sino que más bien está en cómo procesamos este evento. Y yo creo que el emprender un negocio es fundamental. No soy muy amigo de la palabra pensamiento positivo porque me parece que ese pensamiento a veces se ha vuelto muy tóxico y no creo que lo sea, pero sí como lo interpretamos. Yo sugeriría más bien un pensamiento resiliente, esperanzador y realista para hacer las cosas.
Excelente. Nos quedamos con ese mensaje. Entonces, muchísimas gracias, le digo a Rodrigo. Fíjate en lo que acabas de respondernos, comentarnos. Ya estoy pensando en otro tema para invitarte próximamente. Cómo realizar la toma de decisiones en determinadas circunstancias. Entonces, como se dice en el fútbol, te dejo picando el balón ahí en el área para que lo vayas a cabecear en la próxima. Por lo pronto te digo muchísimas gracias, Rodrigo. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo y te esperamos pues en otros capítulos de Economía para Todos. Un placer, muchas gracias. Claro que sí, hasta pronto, un abrazo y gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, le decimos a Rodrigo Ayo. Ustedes han visto la versatilidad que él tiene en términos de esto de aplicar la psicología, que es un elemento transversal a cualquier realidad, ¿no es cierto? Ya sea deportiva, vamos a ver de emprendimientos, de negocios, pero es importante, ¿no es cierto?, estar bien con nosotros mismos, tener las ideas claras para poder de esa manera también continuar en este mundo que está lleno de desafíos y los emprendedores están siempre en ese margen, en esa línea de enfrentar los retos. Tienen que hacerlo porque de lo contrario no lo van a lograr. Bueno, con ese mensaje entonces vamos a esto que también es muy importante dentro del programa. Repasar un poco de lo que ha estado aconteciendo en términos de noticias económicas. Fíjese usted que en la Argentina Javier Milei está lanzando o ha lanzado en todo caso un nuevo paquete de medidas económicas que han sido aprobadas, muchas de ellas ya en el Parlamento argentino. Son medidas muy duras, muy drásticas, facilidades para echar a la gente a la calle, quitarle su trabajo, en otras palabras, la reducción de ese seguro universal de vejez que existía en ese país. En fin, medidas muy drásticas, muy duras, pero que las está asumiendo el gobierno de este presidente ultraliberal. Veamos. Tras más de 30 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el paquete fiscal y la llamada Ley Bases, que incluye un amplio plan de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei, que busca desregular la economía. El proyecto de ley incluye la privatización de 11 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas. También reintroduce el pago del impuesto a las ganancias a partir de ingresos brutos equivalentes a unos $2.000 mensuales, el despido de trabajadores estatales, la eliminación al acceso universal a la jubilación mínima y el blanqueo de capitales. La reinstauración del impuesto a la renta para los trabajadores que más ganan puede ser considerada una medida progresiva en lo fiscal, pero al mismo tiempo ha generado huelgas del sector de los trabajadores aceiteros y del transporte. Y por último, también se faculta al Poder Ejecutivo a eliminar organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que servía para identificar a los bebés robados en la última dictadura militar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que está pasando en Argentina, donde es increíble ver que gente muy pobre a veces está aplaudiendo de pie estas medidas que está tomando el gobierno argentino. Pero bueno, cada realidad es distinta, cada situación es particular, así que respetamos, por supuesto, y mucho las decisiones de Milei, aunque en algunos sectores intelectuales, de economistas, no las comparten. Pero bueno, ahí está planteada esta situación. Más adelante también tendremos aquí en Economía para Todos una otra entrevista titulada Fitness en nuestra economía. Vamos a aplicar esa terminología para hablar de educación financiera en el hogar. Entre tanto, iniciamos aquí este bloque con algunas noticias que han marcado la agenda informativa en temas económicos en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con una calificación, una ponderación que ha establecido la calificadora Moody's, esta calificadora internacional. Fíjese usted que la mayoría de las calificadoras a nivel mundial le han dado una baja ponderación a la economía nacional. Aquí se ha respondido que, bueno, no se toma en cuenta lo que se está haciendo, la industrialización, en fin. El problema es que cuando algún inversor quiere colocar plata en algún área económica, de
nuestro país pues se fijan esas calificaciones y lamentablemente ahí está. Aquí en la opinión pública nacional se puede jugar con todo, pero afuera ya es otra cosa. Veamos esta calificación entonces de Moody's y las repercusiones que ha tenido a nivel de las autoridades en Bolivia. Queremos ser enfáticos en que hay buenos resultados y en ese sentido queríamos mostrar, por ejemplo, que en la inversión pública ejecutada a nivel mensual, ya entre enero, febrero y marzo tenemos una de las inversiones más altas de los últimos años a nivel mensual, pero también, fíjense, lo que dijo el presidente Luis Arce es que no tenemos la plata que teníamos en el pasado. No está diciendo que no, se acabó la plata, no, dijo, no tenemos la cantidad de recursos que se tenía en el pasado, pero aún así, miren, el 2023, la inversión pública en la industria ha sido la más alta de la historia. Es decir, que se han volcado los recursos, los menores recursos que tenemos. ¿Dónde se han volcado? Se han volcado estrictamente a la inversión y especialmente en la industria, con 225 millones de dólares, la más alta desde 1987, inclusive más alta que en los periodos donde había más cantidad de recursos, que no se llevaban necesariamente a la industria. Por eso el presidente Luis Arce ha hecho énfasis en que este es el gobierno de la industrialización y ahí está mostrando los datos que esa es la premisa por la cual, a pesar de que no contamos con la cantidad de recursos que disponíamos anteriormente, el crecimiento del año 2023, teníamos una perspectiva por parte del Fondo Monetario de 1,8, hemos terminado con 3, de la misma manera el Banco Mundial nos daba al principio 2,7, luego bajó a 1,9, pero al final hemos terminado con 3%. Hay un crecimiento de la economía que lo posiciona como la segunda economía de mayor crecimiento en la región, en un ambiente, como ya lo decimos, de altas tasas de interés. Hablemos a continuación de la escasez del dólar, escasez que sigue marcando la agenda informativa en términos económicos. Los farmacéuticos han dicho que no hay mucho dinero, que les es difícil comprar insumos para producir fármacos o para adquirir algunos de ellos ya elaborados fuera de nuestro país. 3/4 de lo mismo está sucediendo en el área del transporte, sí, del transporte pesado, porque ellos refieren que esta carencia de dólares está, por ejemplo, perjudicándolos en términos del suministro de diésel. Estamos viendo escasez, filas, no solamente en La Paz, también está pasando Cochabamba, Santa Cruz. Esperemos que se normalice. Sabemos que las importaciones han bajado un 50%. Anteriormente se traía 100 unidades de Perú. Tema combustible, hoy están cargando 35, 40 unidades, hasta 50 unidades. Entonces no es suficiente. Por eso las escasez de combustible que existe, esperemos que se normalice esto. Tiene que hacer conocer y yacimientos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tanto escasez? Tiene que hacer conocer a ANH cómo está la distribución de diésel a diferentes estaciones de servicio, ¿no? ¿Por qué de escasez? Nosotros somos el perjudicado, sábado, domingo hemos hecho cola, ayer recién se han abastecido para poder ingresar a diferentes puertos, también a ingresar a Santa Cruz, Cochabamba. Estaban detenidos en la ciudad del Alto todas las unidades para abastecerse el combustible. ¿Que vea el gobierno? El clima, los fenómenos climáticos, las temperaturas, todo aquello que está ligado a la naturaleza es muy importante y hace, por supuesto, a la economía. Fíjese que hemos salido hace poco de tremendas lluvias que han caído, sobre todo en occidente del país y también en el norte de Bolivia, generando serias inundaciones. Bueno, ahora se viene la sequía que también preocupa y sobre todo en el agro, a los agroindustriales. Se ha informado oficialmente que se va a invertir algo así como 180 millones de bolivianos para combatir las sequías en Bolivia. De los 252 municipios que estarían reportándose como afectados,
La mitad están siendo coberturados con seguro agrícola. Tenemos más de 100 municipios con seguro agrícola que ahorita están siendo evaluados, verificados en campo. Estamos por los alrededor de 216.000 hectáreas afectadas a nivel nacional, no solamente un cultivo, es de manera gradual y no solamente con sequía. También tenemos, claro, el porcentaje más alto es de sequía con un 72%, pero también tenemos inundación con un 14%, después los incendios que ha seguido acarreando y sigue marcando como una afectación de un 10% y granizadas de un 5% a nivel nacional. Nuestros ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Ministerio de Defensa han sacado la implementación del segundo plan, porque el primer plan se ha ejecutado la gestión pasada para respuesta inmediata contra la sequía, ¿no? La inversión que tiene es de 180 millones de bolivianos, de los cuales los tres ministerios que estamos a la cabeza de este plan, Ministerio de Defensa, quien lo administra, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y nosotros Ministerio de Desarrollo de Tierras. Nuestro ministerio como tal, el MDRI, tiene 127 millones de bolivianos, de los cuales 127,50 se está destinando a perforaciones de pozos y el restante, que casi alrededor de 70 millones de bolivianos, se está destinando para compra de insumos agrarios y pecuarios. Se ha informado también en las horas precedentes sobre que las reservas internacionales netas han crecido en Bolivia, en el orden de los 88 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que el gobierno ha emitido esto que se llama bonos BCB, que no es otra cosa que generar deuda. Es decir, el Banco Central le está diciendo a usted que le va a pagar un interés si le presta el dinero. Bueno, eso es lo que ha pasado y se ha logrado recaudar una interesante cantidad. El monto límite era de 100 millones de dólares. Pero bueno, todavía no se ha llegado a esa meta. Con todo, hay 88 millones de dólares más en las arcas del Banco Central de Bolivia que van a fortalecer las reservas internacionales netas. Los entendidos en la materia dicen que esto es muy, pero muy poco y que aún queda mermada la capacidad que tiene como espalda, ¿no es cierto?, el país para mantener precio de hidrocarburos, para mantener el tipo de cambio. Sin embargo, el gobierno es optimista. El Banco Central de Bolivia debe señalar que el nivel de las reservas internacionales al 30 de abril de la presente gestión, ¿no es cierto?, se mantuvieron estables y estas alcanzan un nivel de 1.796 millones, ¿no? Registrando inclusive, si se puede, como pueden advertir ustedes en la gráfica, un incremento de 88 millones respecto a la gestión pasada, ¿no es cierto?, y el cual era de 1.709 millones de dólares. Claramente, lo que se puede advertir también en el gráfico es que durante los últimos 8 meses, hemos logrado estabilizar el nivel de las reservas internacionales en torno a valores que oscilan entre los 1.700 a 1.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que es una noticia importante en términos de que al primer cuatrimestre, ¿no es cierto?, el nivel de las reservas internacionales del país se han mantenido estables, ¿no es cierto? Y si comparamos con lo que fue el cierre de la gestión pasada, inclusive se advierte un incremento. ¿Cuál es la composición de estas reservas? ¿No es cierto? Tenemos que el total de las reservas brutas del país en realidad son 1.898 millones, las divisas son 139 millones, el tramo de reservas 35, DEX 35 y oro 1.688. Y cerramos esta revisión de esta semana informativa en términos económicos hablando del Mercosur, del ingreso de Bolivia al mercado común del sur, que es un mercado, como su nombre lo indica, muy importante, muy interesante para los productores nacionales. Se deben cumplir algunos requisitos que tienen que ver inclusive con la aprobación de algunas normas que deben ser tratadas en el Parlamento. Un Parlamento que está jugando netamente a asuntos políticos, descuidando temas económicos que son de vital importancia, porque si no se aprueban ahora esto se demora mucho
y se deja para lo posterior, y ahí es donde Bolivia realmente pierde. Entonces, no sé, ¿usted qué dice? ¿Habrá que pensar primero en el país en términos económicos o jugar a hacer política? Bueno, con todo se ha criticado que no hay el tratamiento necesario a nivel de normas, leyes, para que Bolivia ingrese al mercado común del sur. De que no se haya podido tratar, nuevamente ha sido agendado y no ha podido ser tratado. Este es un enorme perjuicio para el pueblo boliviano. La adhesión al Mercosur es un proyecto de Estado. Desde hace muchos años Bolivia está procurando su ingreso como miembro pleno del Mercosur. Estamos buscando nuevos mercados para los pequeños, para los medianos, para los grandes empresarios, y es una pena de que hoy no se haya podido concretar la adhesión al Mercosur. Es un perjuicio enorme porque estamos retrasando la adhesión y sobre todo porque los demás países miembros plenos del Mercosur ya han dado su voto de confianza, se ha logrado la aprobación por las asambleas legislativas, por los congresos de todos los estados miembros del Mercosur, y solamente resta el paso final, que la asamblea legislativa haga y apruebe este proyecto de ley tan importante para nuestra economía. Una nueva pausa aquí en Economía para Todos. Cuando retornemos estaremos hablando del fitness financiero. Sí, cómo mantener en línea, en forma, sus estados financieros dentro del hogar, y también, ¿por qué no?, a manera de un ejercicio individual y particular. Ya volvemos con Economía para Todos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Lo anunciado, vamos a tener una entrevista muy especial a continuación con uno de los economistas más destacados de los últimos tiempos aquí en La Paz y por supuesto también a nivel nacional. Él es docente universitario, actualmente cumpliendo un alto cargo en una de las prestigiosas universidades que tiene nuestro medio. Nos referimos a Carlos Andia, a quien saludo cordialmente y a quien voy a darle la bienvenida aquí nuevamente a Economía para Todos con un tema, una pregunta que le propongo a continuación. Carlos, un gusto saludarte. A ver, ¿qué podemos entender por esto de un fitness financiero? En otras palabras, ¿cómo poner en línea nuestras finanzas personales, sobre todo aquello, ¿no es cierto? Carlos, un gusto saludarte. Para mí el gusto, muy buenas tardes a toda tu audiencia, querido Jaime, muchas gracias por la presentación, me siento realmente honrado y bueno, siempre a tus órdenes. Bueno, cuando hablamos del fitness financiero o de las finanzas personales y empresariales en general, tratamos de buscar un equilibrio entre ingreso, gasto e inversión, ¿cierto? El fitness es una analogía que se hace al tema de la gente que va al gimnasio, que tiene una buena alimentación, que tiene dietas especiales, para que su organismo esté en equilibrio. Eso está muy claro, ¿no es cierto? Hacen jogging, trotan en un gimnasio, en la calle, levantan pesas y se logra un estado atlético que se denomina fitness. Algo similar sucede con un presupuesto, con el manejo de las finanzas personales, ¿no? Cuando logramos un fitness financiero o cuando pretendemos lograr aquello, tenemos que considerar necesariamente que los ingresos son como una especie de alimento, ¿no? Una especie de proteínas, de energía para que la economía de tu hogar, de tu empresa, si esta empresa es chica, o tu economía personal pueda tener cierta proyección saludable en el mediano y largo plazo. Pero por otro lado está, igual que el fitness, el gasto que haces de carbohidratos, de lípidos, de energía haciendo los ejercicios, y eso obviamente se hace la analogía con los gastos que tú puedes realizar cuando estás cubriendo algunas necesidades que tiene tu economía familiar, tu economía personal. Entonces, lograr el equilibrio entre el ingreso, el gasto y en una cápita separado las inversiones, que es importante considerar también esto. Hablamos de esto del fitness financiero, que es un término que se ha acuñado recientemente, pero que está en boga en las diferentes tendencias y acciones que se toman principalmente
para la administración y la gestión de tus finanzas personales. A propósito de aquello, ¿no es cierto? Haciendo estas analogías, hablemos un poco de la dieta financiera. ¿Es simplemente reducir el consumo o de repente por ahí generar otro tipo de ingresos? ¿Cómo ves este asunto? Así es, en dieta financiera lo mismo, ¿cierto? Y cuando tú entras en una dieta para decirte si estás excedido de peso o si tienes muy bajo peso y quieres aumentar, buscas un equilibrio entre tu ingesta alimentaria, clasificando siempre proteínas de origen vegetal, que es a veces mucho mejor, carbohidratos, lípidos, vitaminas, todo aquello, ¿cierto? Pero sucede que si en una dieta tú quieres bajar de peso, vas a tener que reducir el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de temas financieros, especialmente en finanzas personales, es reducir aquellos gastos que sean, no del insulso, porque insulso es una palabra, digamos, muy fuerte, pero aquellos gastos que no sean necesarios, exclusivamente necesarios para tener un buen nivel de consumo, un buen nivel de inversión y buscar ante todo el equilibrio financiero. Porque en el momento que, haciendo la analogía de fitness y dieta que decíamos hace rato, puede llegar un momento que tu dieta haga pues que se tambalee la estructura financiera desde el punto de vista personal o familiar que tú tengas, ¿no? Entonces siempre la idea, y esto lo dicen gente que está muy conectada, que conoce mucho de las finanzas personales y de las finanzas empresariales, es lograr que hay un equilibrio. El momento que tienes equilibrio, al igual que tu organismo, ¿cierto? Hay un equilibrio entre el nivel de ejercicio, de quema de calorías que haces, o el nivel de una dieta que puedes reducir la ingesta de ciertos alimentos para tener un mejor funcionamiento de tu organismo. Exactamente lo mismo sucede, ¿no? Cuando hablamos de fitness, podemos manejar el tema de ingresos que tú percibes en tus actividades personales mensualmente, y cuando hablamos de dieta, los gastos que puedes estar haciendo, que algunos los podrías reducir, ¿no es cierto?, para lograr ese equilibrio entre ingreso-gasto, entre fitness y dieta, si manejamos ambos conceptos desde ese punto de vista que acabo de mencionar. Ahora, no solamente tiene que ver con, algunos expertos lo entienden así, quiero conocer tu opinión al respecto, en reducir. No hay que hacer, dicen algunos, dieta financiera, es decir, reducir los gastos o tratar siempre de mantener ese equilibrio financiero, sino de lo que se trata, dicen, es de generarse musculatura, es decir, más ingresos, tener, ¿por qué no?, un segundo empleo inclusive, y a partir de aquello fortalecer todo lo que representa nuestras finanzas personales. Es verdad, o sea, yo coincido con lo que acabas de decir, porque encontrar ese equilibrio y el incremento de ingresos es un desafío muy grande, ¿no? Y ahora muchos de nosotros en nuestro país y en varias regiones del mundo nos quejamos del problema del desempleo. Dice, caramba, si a duras penas puedo conseguir un empleo, ¿qué voy a pensar en un segundo? Sin embargo, toda esta disrupción digital en la que estamos, la economía digital que ya se ha posicionado de manera acelerada desde la pandemia que empezó el año 2020, y abre oportunidades para ingresar al tema digital, ya sea en diferentes actividades que van desde marketing, desde generar relaciones internacionales, nacionales, locales a través de la economía digital. Eso puede haber una segunda o una tercera opción para tus actividades personales y para aumentar tus ingresos, obviamente. Y por otro lado, es verdad, ¿no? A veces reducir los gastos o hacer ciertas, disminuir tu nivel de consumo y de bienestar puede ser pues negativo. Entonces, en el otro lado de la medalla, como es natural, tenemos que pensar necesariamente en aumentar los ingresos. Entonces, ver alternativas, yo creo que en particular la gente joven está en condiciones de manejar el tema de community manager, transacciones a nivel digital, ventas, una serie de cosas, de aspectos, el engagement que se presenta en las diferentes redes sociales y los resultados que se pueden obtener. Entonces, reitero, coincido contigo de que la opción más viable y más sana, entre comillas, sería aumentar el nivel de ingresos, ya sea con una segunda actividad
o aumentar el nivel de ingresos en función a la actividad laboral que estás desarrollando en la actualidad, ¿no? Ahora bien, en función a aquello, uno cuando hace fitness a veces busca cierto tipo de asesoramiento, ¿no es cierto? Un entrenador, llaman en fitness trainer también, bueno, en fin. El tema es aquí que nosotros en nuestras finanzas personales deberemos necesariamente buscar este asesoramiento con una persona o podemos encontrar ya, como también se hace en el mundo del fitness, algunas respuestas en las redes, en la internet. Por supuesto. Yo creo que desde que tenemos acceso a toda la información en las redes, podemos encontrar lineamientos que nos den ciertas acciones que pueden ser favorables para llevar a cabo el fitness. Pero no está por demás pensar en un personal trainer, como tú decías que se presenta mucho en los gimnasios, ¿no? Como tú estás queriendo cuidar tu estado físico. El punto está en que si logras un equilibrio entre ingreso y gasto, vas a poder llevar una actividad económico-financiera relativamente tranquila. Pero el punto está en generar excedentes entre tus ingresos y tus gastos. Y esos excedentes tendrían que traducirse en inversión. Porque la inversión a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel país, es el determinante de que se logre el crecimiento. La inversión genera un multiplicador. Entonces, ya sea asesorado por un personal trainer o por una persona que conozca de temas financieros, de temas económicos, de temas comerciales, o siguiendo ciertos lineamientos que nos da las redes sociales y que nos da el acceder al Internet como algo que está tan de moda y es tan útil ahora, el punto está en el primer objetivo es lograr el equilibrio. Y el segundo objetivo es generar un excedente que es el ahorro, y ese ahorro traducirlo en inversión. El momento que a nivel personal llegas a eso, yo creo que puedes sentirte satisfecho porque estás logrando consolidar tu situación financiera. Entonces, yo creo que la mayoría, en particular la gente joven, tendría que apuntar a aquello. Sin lograr una reducción que sea demasiado estoica, llamémoslo así, de los gastos, pero sí lograr incrementar ingresos de tal manera que el equilibrio tenga una brecha favorable para poder pensar en excedentes de ahorro y en consecuencia ese ahorro se traduzca en inversión. Correcto. Ahora bien, has mencionado algo muy importante y tal cual sucede cuando uno está en este tema del fitness, ¿cómo lograr el peso ideal? Y aquí otra vez la analogía. ¿Cómo creo yo o voy a saber yo que he logrado mi peso ideal en términos financieros de finanzas personales, por ejemplo? Mira, lo del peso ideal, si hablamos en términos de salud, tiene mucho que ver con el índice de masa corporal, que tú haces una relación entre tu estatura y tu peso, de tal manera que puedes calcular cómo está tu índice de masa corporal. Entonces, en la parte financiera sucede, qué lindo que estemos hablando con analogías, estimado Jaime, sucede algo muy similar, ¿cierto? Porque los ingresos que vas generando, la capacidad de ahorro que vas a tener, la capacidad de poder segmentar de manera adecuada tus gastos de acuerdo a la priorización que te genera un presupuesto, porque la herramienta clave aquí es el presupuesto, ¿cierto? Entonces vas a poder decir, caramba, el punto ideal, el peso ideal o el índice de masa corporal ideal para mi persona, desde el punto de vista de finanzas personales, es cuando mis ingresos se igualan a mis gastos. Es decir, que hay un equilibrio. Entonces, si has logrado esa situación de equilibrio, hablemos en términos del peso ideal, haciendo siempre la analogía con lo que es la tendencia fitness, podrás ya tener una segunda instancia en que puedas pensar en generar un ahorro con los excedentes y posteriormente la inversión. Pero el punto de partida, sin lugar a dudas, es lograr ese equilibrio entre ingreso y gasto, que vendría a ser, pues en términos analógicos, nuevamente, el peso corporal, el peso ideal de tu cuerpo para poder estar saludable, para poder encarar más actividades, más trabajo, más ejercicio, estar bien alimentado, no enfermarte y todo aquello.
Perfecto, ya para ir finalizando esto de las dietas, de la musculatura, del peso ideal, algunas personas, bueno, han logrado de repente un estado ideal, ¿no es cierto? Se ven muy bien, con una silueta perfecta, y dejan todo aquello que ha representado ese trabajo que han desarrollado para encontrarse en esa posición. En términos financieros, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Es aconsejable, no es aconsejable tomarse pausas o tenemos que estar siempre velando por eso que tú has mencionado, ¿no es cierto? Para una adecuada finanza personal, ingresos versus egresos. Así es. Mira, sucede pues que cuando hablamos de finanzas personales, tal cual lo que tú acabas de decir, Jaime, no solamente es hacia adentro un tema endógeno que tenemos que manejar, sino es también exógeno. Partimos del principio de que hay situaciones de ciclos que se presentan en la economía capitalista. Puede haber un ciclo que sea de inflación, otro que sea de depresión, otro que sea una situación de recesión. Y en cada uno de esos casos, desde el punto de vista exógeno, tú tienes que tomar las previsiones para poder mantener ese equilibrio o esa salud financiera o ese fitness financiero del cual venimos hablando, ¿no? Entonces, según sea el ciclo en el que esté, podríamos dar muchos ejemplos con nuestro país, con las situaciones que se presentan. Tú dirás, ahora puedo ahorrar un poco más, o ahora debo gastar más, o ahora debo invertir, o ahora debo mantenerme muy alerta a lo que sucede con las fluctuaciones que se presenten de precios, de ingresos en el mercado. Entonces, como tú bien decías también hace rato, no es algo estático, sino más bien algo dinámico que todos que queremos manejar unas finanzas personales saludables tenemos que tomar en cuenta. Bueno, es como lo mismo que ir al gimnasio, ¿no es cierto? Tú estás haciendo un ejercicio para bíceps o el tríceps, te das cuenta que fuera de hacer el ejercicio necesitas tomar un batido de proteínas para poder llegar a una situación óptima. Algo similar sucede aquí, ¿no es cierto? Porque ese batido de proteínas o eso exógeno que adiciones a tu entrenamiento está en la situación que presentas o que encuentras en el entorno económico. Bueno, y en nuestro país, todos estamos conscientes, en los últimos 2 o 3 años se han dado una serie de fluctuaciones en todo sentido, a pesar que la inflación está controlada, pero que dan ciertas alertas para tomar ciertas acciones a nivel económico, a nivel financiero. Bueno, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo hay una señales de alerta, ¿cierto? Que hay que tomarlas en cuenta para lograr ese fitness a nivel endógeno y a nivel exógeno. Muy bien, muchísimas gracias, te digo, Carlos, por haber sido tan excelente coach en esta oportunidad, ¿no es cierto? Por haber hecho tan bien ese rol de personal trainer en nuestras finanzas personales. Ha sido un gusto como siempre, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime, por la entrevista y siempre a tus órdenes. Un gran saludo a toda tu audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos dialogado así con el licenciado Carlos Andia, un reconocido economista en el medio, el rector de una conocidísima universidad aquí en La Paz, y nos ha brindado esta posibilidad de hacer estas analogías en lo que representa el fitness financiero, mantenernos en forma con nuestras finanzas personales. Nuevamente entonces el agradecimiento para él. A continuación vamos a esta nota internacional ligada al movimiento de los mercados internacionales en un contexto muy difícil, contexto que tiene que ver con 2 guerras que están marcando y están generando mucho pesar en la economía global. Nos referimos al conflicto entre Israel y Hamas y aquel otro de mayor data entre Rusia y Ucrania. Estos son los efectos de estos conflictos en la economía mundial. Estas imágenes, publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia, muestran supuestos ataques aéreos contra instalaciones energéticas ucranianas. Centrales eléctricas, instalaciones de gas y redes de suministro se encuentran entre los objetivos, con daños suficientes para llevar a las autoridades a racionar el consumo de electricidad.
El principal objetivo de estos ataques era el sector energético, diversas instalaciones de la industria, tanto de distribución de electricidad como de gas. En particular, aquellas instalaciones de gas que son cruciales para garantizar la distribución segura de gas a la Unión Europea. Kiev afirma que estos ataques han afectado a instalaciones de todo el país. En el este, cerca de Dnipropetrovsk, pero también en el oeste, cerca de la frontera polaca. 21 de los 34 misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, según las autoridades. La guerra contra las infraestructuras energéticas es una guerra que Ucrania también está librando de vuelta contra Rusia, con al menos 2 refinerías rusas en el punto de mira de los drones ucranianos en la región de Krasnodar. Pero para poder seguir defendiéndose de los ataques rusos, Kiev ha pedido urgentemente a los aliados más sistemas de defensa antiaérea. El viernes, Washington acordó proporcionar a Kiev varios misiles Patriot, pero para proteger sus cielos, Zelensky afirma que Ucrania necesita al menos 7. Recta final aquí en Economía para Todos. Hoy hemos hablado de esos temores, miedo que existe al emprender. Pero a veces es muy necesario vencer los mismos para seguir adelante en nuestra vida económica. Porque no lo olvide que aquí en Bolivia, si uno no emprende, no hace algún negocio, no consigue un trabajo en la administración pública o en la empresa privada, porque ahí el mercado laboral es mínimo, es paupérrimo. Así que a emprender, y a emprender sin temor al éxito, como nos ha dicho bien nuestro entrevistado Rodrigo Ayo. Pero también hemos hablado del fitness financiero, sí, cómo mantener en forma nuestros estados financieros familiares. ¿Qué término, no es cierto? Cómo mantener en orden nuestras cuentas, nuestros ingresos, nuestros egresos. Cómo es importante la planificación para llegar a fin de mes con aquel dinero que logramos juntar, ya sea con los ingresos familiares o ya sea con los emprendimientos. Buenos consejos entonces que hemos recibido en esta oportunidad para hablar de ese tema fundamental, el fitness financiero. Amigos, hasta aquí entonces Economía para Todos. No lo olvide, vamos de los días domingos de 7:30 a 8:30 por la noche y el reprise el día sábado de 12:30 a 1:30. Así que la invitación para que usted nos siga también a través de nuestras redes sociales donde estamos colocando cada uno de estos programas. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.